uno de los legisladores en su domicilio probablemente, o también en sus oficinas. Así es como va a funcionar. Bueno, lo prometido es deuda. Ya estamos en comunicación, la presento. La doctora es Rita Segato, es antropóloga, es una referente en toda la región, por supuesto, en términos de feminismo, pero también de análisis, sin ninguna duda. Ya la estamos viendo allí y también, digamos, para redondear un poquito el perfil, es escritora, es también docente universitaria, ha sido autora de numerosísimos libros muy conocidos, es teórica y también es militante del feminismo. Ahora sí, doctora Rita Segato, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Pasé de la audiencia a estar en el programa porque siempre los acompaño. Bueno, Sí. bueno, muchísimas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo la tiene esta cuarentena en principio? Digamos, ¿sirve para pensar un poquito más? ¿Cómo nos ve y cómo nos vemos, ¿no? Durante esta cuarentena. Sí. Sí, sobre todo sirve en mi caso y en el caso de las personas con quien me comunico normalmente, sirve para pensar mucho, ¿no? Ahora, yo creo que hay dos formas distintas de pensar en la cuarentena, ¿no? Una de ellas es intentando capturar el futuro, o sea, intentando, yo sé cómo el futuro va a ser. Y eso se da en todos los sectores, en todos los campos, a derecha y a izquierda. Hay ese intento de que mi apuesta en la ruleta, en el casino de las verdades, sea la apuesta ganadora. Y yo creo que eso es un error, porque lo que nos muestra justamente el aspecto revolucionario de esta situación de pandemia es justamente mostrar que el control no existe. O sea, que el intento, sobre todo en esta época en que vivimos, las élites, los poderosos, los dueños del mundo, han apostado a una fe muy grande en la capacidad de control de la realidad, de control de la historia. La historia como una cápsula, ¿no? Terminar con la historia. La historia está completamente bajo control. Y este pequeño, simpático, peligroso, pero simpático bicho gordito está diciendo que la vida está tan poco controlada hoy como lo estuvo en 1340 cuando fue la peste negra en Europa. Y eso ya es para las personas que quieren, digamos, ver la historia en movimiento, que piensan que la historia camina, que la historia tiene brechas de transformación, sin que sepamos exactamente por dónde van esas fisuras, por dónde van esas brechas, pero que existen, que la historia no es una cápsula cerrada, sino que camina y nos sorprende todo el tiempo. Ese es el gran lucro, la gran lección del virus, la imprevisibilidad, incontrolabilidad de la naturaleza y de la historia. ¿Por qué? Porque hasta podremos controlar por un momento más la naturaleza, pero hoy estaba pensando, y cuando un virus surja que tenga la letalidad del ébola y la capacidad de circulación, de contagio fácil del COVID-19, ahí vamos a estar fritos. Y es muy probable que ese virus, mezcla de ébola con COVID-19, venga en algún momento después. O sea, somos vulnerables y estamos dentro de la naturaleza. Rita, somos parte de la naturaleza. Rita, ahí uno puede decir que la distancia física, que hoy se impone como una norma de convivencia, porque digo, hay que guardar una distancia, ¿es también una distancia social? O hay quienes dicen, bueno, no es una distancia social, es solamente una distancia física. Lo he discutido en un texto de cuando se inventaron los chat rooms. En 1995 yo viví en Estados Unidos y ahí se inventan, 94, 95, los espacios de conversación virtual. Y ahí escribí un texto hablando de los peligros de la fe en que la virtualidad sea una comunicación real, social. Entonces yo tengo dudas a ese respecto. O sea, la distancia física, diversos pueblos, ¿no? Los japoneses, por ejemplo, u otros, conviven en espacios pequeños, una isla pequeña, una gran densidad poblacional. Esos pueblos han tenido que inventar protocolos, rituales, ¿no? Mismo los ingleses, ¿no? O sea, los ingleses, los americanos, o sea, uno no puede llegar tan cerca de los cuerpos como llega en nuestro mundo. Son distintas, pero hay una copresencia, la materialidad del otro,
del físico. La relación no puede ser bidimensional. La relación bidimensional y puramente verbal es absolutamente limitada y conduce a la violencia. Hay un elemento de violentogenia al interior de la comunicación, puramente porque el cuerpo del otro, con su peligro, con su límite que nos ofrece, con su tesitura, y todo lo que implica la materialidad de la presencia del otro, ¿no? Los riesgos de todo tipo, ¿no? No están presentes. Entonces no hay sociabilidad real. No, la sociabilidad real tiene materialidad. Esa es mi posición. Tenemos ahora la posibilidad de conversar, pero no es una real sociabilidad. Inclusive muchísimos pueblos, pueblos amerindios, ¿no? No son verbales, o sea, los pueblos no occidentales, o sea, muy recientemente se crea una forma de lenguaje que es la forma que los lingüistas llaman de referencial. O sea, yo digo taza es taza, o sea, el lenguaje nombra y nombra con precisión y nosotros estamos entrenados a usar el lenguaje referencialmente, descriptivamente, o sea, para hablar de cosas. Pero una gran cantidad de pueblos del mundo no usan el lenguaje así y tienen una enorme capacidad de comunicación no verbal. ¿Y qué pasa, Rita, con nuestra organización social, nuestra organización que tiene también un carácter económico? Digo, ¿va a cambiar la economía, la forma en la cual estamos organizados a futuro a raíz de esta pandemia o no? Bueno, tenemos que darnos cuenta de ciertas cosas, ¿no? Yo no soy economista, pero yo creo que lo que se percibe es que un grado de cerrazón, de cerramiento de la economía es indispensable. La economía no puede ser plenamente, integralmente globalizada, globalizada. Lo que nos muestra la pandemia es que hay que pensar en una parcela de la economía que no es global, que se retiene, que se repliega de la globalidad, que protege lo local y lo regional, unas formas de mercadeo y de producción que no están destinadas al horizonte de lo global, al mercado global. Entonces, tomar conciencia de que el mercado no es uno solo, hay un mercado global y hay un mercado local y regional, y que yo creo que una buena conducción de la economía va a proteger lo que se desprotegió cuando salimos del 2001. Yo, como una extranjera, como alguien que vivió 45 años fuera de la Argentina y he venido y entrado y salido, vi lo que fue el 2001. En el 2001 la Argentina, la sociedad argentina tuvo una mutación. Esa es la palabra más radical de todas. Mutó la sociedad. Se volvió menos individualista y tuvo un intenso y rápido aprendizaje de lo que es la economía popular, la economía comunitaria, cómo salvar la vida aquí ahora, cómo sobrevivir. A mí algo que me entristece es que todo el aprendizaje que se acumuló, la experiencia que se acumuló en el 2001 se perdió. Cuando el Estado retoma la conducción, que claro, restablece, recrea el empleo, en fin, no estoy criticando la forma en que se salió porque fue casi milagrosa. La olvidamos muy rápido, fue casi milagrosa la forma en que se salió de aquel momento en que uno veía personas de clase media, veía a alguien igual. Yo llegué a la Argentina y vi a alguien igual que mi padre, igual que mis personas próximas pidiendo limosna en la calle. Algo impresionante lo que pasó en aquel momento. Y se crearon formas entonces de comunalidad, de politicidad comunal, de cerrazón de los barrios, formas de resolver el problema. Y eso, cuando el Estado retoma, cancela esa. Cuando la carencia inmediata termina, la experiencia se pierde. Y ahora tenemos esa gran lección. Tenemos que rememorar y retraer al presente, traer hacia el presente, recuperar y no dejar perder lo que la sociedad argentina aprendió en el 2001. Rita, quiero cambiarle de tema ahora, porque nos queda poquito tiempo. No quiero dejar de preguntarle por el crecimiento que han tenido en las últimas semanas y con la cuarentena las denuncias por violencia de género. Digo, ¿cómo uno puede interpretar esto que está pasando?
Y sí, claro, es la pregunta, porque realmente la violencia de género nunca decreció. O sea, Ujú. nunca, en momento alguno, con Sí, todos los esfuerzos que se han hecho en los estados, unos más, unos menos, con todas las políticas públicas, leyes que se han pasado en casi todos nuestros países, no hemos visto decrecer la violencia contra las mujeres. Y eso es rarísimo y hay que entenderlo y quizás no sea tan fácil. Pero ahora hay una explosión, o sea, ahora es mucho más rápido, los casos se han acumulado más. Entonces, ahí yo digo, lo que puedo decir son dos cosas. Una, utilizar mis modelos de comprensión para ese tema y decir, claro, que el hombre cuando encuentra cuando encuentra un freno para sus intereses, deseos, salir, usar sí. su libertad, tener un grado de libertad. Cuando se eh, frustra un poco. cuando Sí. cuando el hombre es frustrado, Ujú. reacciona Sí. violentamente, a no ser que él se haya ya trabajado bastante, él adentro tiene un artefacto violento, un resorte que lo hace responder violentamente a la frustración, al límite. Ujú. Claro, y todos estamos muy limitados, quizás los hombres más que las mujeres, porque sus salidas, o sea, ancestralmente, si pensamos en la humanidad, en una historia larga, el hombre es el que sale. O sea, eso puede ser, causar violencia. Además, las personas al estar obligadas a estar juntas, se conocen más, tienen que convivir más con lo que menos les gusta del otro. Sí. En fin, debe haber la mujer tiene un poder, va a ejercer un Ujú. poder dentro de casa, el hombre se siente desempoderado Sí. cuando la mujer se empodera. Ujú. O sea, es un sub y baja, es una relación de poder, la relación de género, Sí. inevitablemente. Entonces, ese es su espacio, ¿no? En la mayor parte de las mujeres, aunque trabajen afuera, el espacio donde dominan, donde saben cómo deben ser las cosas, donde se guardan los Sí. objetos, en fin. Entonces, ahí es un espacio de Ujú. poder femenino, ese espacio el hombre. Todo eso lo sabemos y lo podemos decir, pero lo más importante que yo me veo obligada a decirle, a decir acá, a decirte, es que tenemos una situación desconocida. Esta Ujú. situación es nueva. Entonces, antes de actuar, Sí. o sea, hay dos grados de la acción estatal. Por ejemplo, una es responder para Ujú. proteger a posteriori la existencia de los casos de violencia. Pero lo que hay que hacer es escuchar a la sociedad en una situación que es nueva. O sea, Es nuevo. algo podemos adivinar, Sí, pero sí. una escucha y una Ujú. investigación, un examen detallado, una escucha de lo que la gente está diciendo, que cómo se está detonando, qué detona la violencia, tenemos que saber más para actuar mejor. Rita Segato, muchísimas gracias por haber tenido este contacto con nosotros.